Revelado, la luz siniestra oculta que transforma tu sueño en una pesadilla atormentadora. La noche que Valentina llegó a su pueblo, una niebla espesa abrazaba las calles empedradas. Su corazón latía como un tambor, un eco en el silencio que la rodeaba. El pueblo, tan familiar y al mismo tiempo extraño, parecía murmurar secretos en cada esquina. Se detuvo frente a la casa de los Martínez, su hogar ancestral, y una sensación de inquietud la envolvió. Era como si la casa estuviera viva, esperando la llegada de su nieta con un anhelo oscuro. La muerte de su abuela había convertido el lugar en una sombra de lo que fue. Las luces parpadeaban, como si se burlaran de ella. Al entrar, un frío helado recorrió su espalda. ¿Era solo el aire, o había algo más? El olor a tierra mojada y madera vieja llenaba sus pulmones mientras sus ojos escaneaban las habitaciones deshabitadas. La fe católica había sido el bastión de su familia, y ahora esa fe se sentía vacía, frágil, como un hilo desgastado. Mientras la noche avanzaba, un brillo tenue comenzó a emanar del ático. Era un destello que la llamaba, un faro perdido en la oscuridad. ¿Qué es eso?, pensó con el corazón latiendo más rápido. La luz parecía pulsar en un ritmo hipnótico, cada destello intensificando la sensación de desarraigo que envolvía su ser. Se sintió atraída, impulsada por una curiosidad que la llenaba de miedo. Este no era el hogar que recordaba, las palabras de su madre resonaban en su mente: la casa siempre ha protegido nuestra fe. Pero, ¿y si esa fe ahora la traicionaba? El silencio de la casa se volvió abrumador. Durante la noche Valentina escuchó susurros, ecos de memorias ocultas, sombras que danzaban con la brisa. Se sentó en la oscuridad, las manos temblorosas, su pecho apretado, mientras las sombras parecían cobrar vida, formando figuras que la miraban fijamente. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas vídeos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, cada rayo de luz que brotaba del ático intensificaba su miedo. Su hermano, con ojos desorbitados, veía la luz con devoción. Es la clave, Valen. Hay que descubrirla. Pero Valentina, abrumada por la desesperación, sentía que cada paso la alejaba más de la razón. Los murmullos del pueblo comenzaron a filtrarse, advirtiendo sobre la maldición que pesaba sobre su familia. Y ese legado que había vivido bajo el manto de su abuela ahora se transformaba en un peso insoportable. La noche antes del ritual, la atmósfera se volvió irrespirable. Valentina miró por la ventana y vio la luz temblar, casi como si estuviera viva. Un nudo se formó en su garganta al darse cuenta de que esa luz podía ser tanto salvación como condena. La pregunta flotaba en el aire con una claridad inquietante: ¿podría realmente la luz liberarlos o simplemente estaban a punto de caer en su trampa? La oscuridad acechaba y el futuro de los Martínez dependía de la decisión que tomarían. Mientras el reloj sonaba en la casa, marcando la llegada de la medianoche, Valentina sintió como su piel se erizaba. La luz en el ático pulsaba con fuerza, como un corazón latiendo en la penumbra. Durante un momento todo parecía estar en un estancamiento, la ansiedad y la curiosidad la empujaban a moverse, pero el miedo la mantenía anclada al suelo. Su hermano Carlos rompió el silencio: debemos subir. No hay tiempo que perder. La urgencia en su voz resonaba, como un eco que despertaba la determinación latente en Valentina. Sin embargo, una parte de ella quería escapar, dejar atrás el legado que los Martínez habían construido, un legado que ahora estaba saturado de sombras, de secretos enterrados que jamás debieron ser desenterrados. Ambos comenzaron el ascenso por las escaleras crujientes, cada paso reverberando en el silencio como un grito ahogado. La luz, danzante y etérea, les guiaba con su brillo irreal, sugiriendo tanto promesas de salvación como advertencias de damnación. Al llegar a la puerta del ático, una ráfaga de aire frío se deslizó bajo la puerta, como si intentara advertirles que lo que estaban a punto de hacer era un terrible error. Valentina dudó. Carlos, ¿y si esto es una trampa, y si nos hacen daño? Sus palabras flotaron en el aire, más un susurro que una verdad. Él, con una mirada decidida, empujó la puerta.
La resistencia del viejo umbral se rindió ante ellos, revelando un espacio lleno de polvo y sombras. En el centro, sobre una mesa de madera desgastada, un objeto brillaba intensamente. Era un antiguo relicario, del cual emanaba la luz que había estado inundando la casa. «¿Qué es eso?», murmuró Valentina, sintiendo un nudo en el estómago. A medida que se acercaban, el sonido de susurros se hizo más fuerte, como si las paredes mismas clamaran por su atención. «Es nuestra historia, Valen». «Todo está aquí», dijo Carlos, extendiendo una mano temblorosa hacia el relicario. Antes de que pudiera tocarlo, un destello iluminó la habitación. La luz se intensificó, haciendo que la atmósfera se volviera densa, casi palpable. Valentina se sintió abrumada por imágenes que le atravesaban la mente, visiones de su abuela, de ritos olvidados, de seres oscuros que aguardaban en la sombra. La herencia de poder que había sido guardada por generaciones estaba en su contra. «Detente», gritó Valentina, pero era demasiado tarde. Carlos había tocado el relicario. En ese instante un grito desgarrador resonó en el ático, como si las almas atrapadas quisieran liberarse. La luz se volvió cegadora, envolviendo a Carlos en un torbellino de energía. Valentina dio un paso atrás, horrorizada, mientras la habitación se agitaba como si estuviera siendo desgarrada por una fuerza externa. Las voces que antes eran susurros revelaron su verdadera naturaleza, gritos de angustia y advertencia. «¿Qué has hecho?», le gritó su hermano mientras quedaba atrapado por la luz. Un eco profundo resonó en su mente, el pasado y el presente se entrelazaban, revelando la verdad escalofriante detrás de la luz. Nadie en la familia debía haberla buscado. Era el secreto más oscuro y ahora estaba despierta. La energía comenzó a canalizarse fuera del relicario, formando siluetas etéreas que danzaban a su alrededor. «Deja de mirar». «Sálvame», clamó Carlos, lleno de desesperación. Mientras Valentina luchaba con su propia incertidumbre, una sombra, más oscura que la noche, emergió de la esquina del ático. Era un espectro encarnado en su peor forma, erguido en toda su malevolencia. Con un susurro aterrador comentó: «La luz y la oscuridad son una sola realidad. ¿Qué escogerás?». Helada de terror, Valentina miró a su hermano atrapado y comprendió algo que la heló hasta los huesos. Su decisión en ese instante podría significar la salvación, o la perdición, no solo para ellos, sino para toda su familia. Y mientras la tensión crecía en el aire, una única pregunta resonó con fuerza: ¿podría sacrificarse para salvar a su hermano o dejar que la luz revelara su oscura verdad? La sombra se acercaba, dispuesta a tomar lo que le pertenecía. ¿Sería el sacrificio la única salida, o había un camino oculto aún por descubrir? Todo dependía de su próximo movimiento. En el instante en que la sombra se acercó, Valentina sintió como la fría aliento de la oscuridad rozaba su piel. El aire a su alrededor vibraba con una intensidad que casi podía tocar. La angustia en el rostro de Carlos la empujó hacia adelante mientras los ecos de los gritos se intensificaban. «¿Qué hago?», se preguntó, pero las palabras no salieron de su boca. En su interior, se estaba formando una batalla entre el deseo de rescatar a su hermano y el reconocimiento de que tal vez esa luz poseía secretos que nunca debieron ser compartidos. Los murmullos continuaban, cada uno más claro que el anterior. «Devuelve lo que has tomado», gritaban las voces, reclamando. Ella comprendía que cada segundo que pasaba incrementaba la desesperación de Carlos, y a la vez su propia vulnerabilidad ante la entidad que se manifestaba a sus espaldas. La sombra tomó forma, revelando un rostro que parecía familiar. Era la imagen de su abuela, pero distorsionada, con ojos vacíos que ardían como brasas. «Los secretos pueden liberar o condenar, Valentina. Decide ahora», susurró con un eco pesado. «¿Qué quieres de nosotros?», exclamó Valentina, sintiendo que la rabia y el temor se entrelazaban en su pecho. Las luces danzantes en el relicario parecieron reaccionar, iluminándose más intensamente, casi como si quisieran responder. «Tu familia ha mantenido a raya lo que no debería ser. Ahora se reclama un tributo», respondió la sombra, sus labios curvándose en una mueca que apenas se podía definir como una sonrisa. «Carlos es el precio a menos que encuentres el valor para asumir su carga. La elección es tuya». Con un impulso, Valentina se acercó al relicario, sintiendo una atracción casi hipnótica. «Carlos, aguanta», le dijo, aunque no estaba segura de que su hermano la escuchara entre el griterío. La luz parecía hacer más ruido que el clamor de las almas, como si intentara comunicarse con ella. Su mano tembló mientras se estiró hacia el objeto.
Un zumbido resonó en sus oídos, como si tratara de advertirla que había algo profundamente errado en aquella luz. Podré manejarlo, pensó, preguntándose si la verdad sería tan devastadora como el propio miedo. Siempre hemos sido más fuertes juntos, la voz de su hermano logró atravesar la neblina de terror en su mente. Confía en ti misma. Valentina cerró los ojos y tomó una decisión. Está bien, murmuró y con un movimiento decidido, alzó la mano para tocar el relicario. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con la superficie pulida, una ola de energía la atravesó, las paredes del ático comenzaron a temblar, el sonido de susurros se transformó en un grito ensordecedor. Entonces, como si el tiempo se detuviera, imágenes de su linaje aparecieron ante ella, sacrificios antiguos, pactos firmados en la oscuridad, y también momentos de amor y redención. La luz explotó, su fulgor llenando la habitación y disolviendo la sombra que se arremolinaba. Valentina gritó sintiendo que su propia esencia se mezclaba con la energía surgiendo del relicario. ¿Sería esta la forma de salvar a Carlos o su propia perdición? Cuando la claridad regresó, Valentina se encontró sola en el ático, el relicario brillando con suavidad, pero Carlos había desaparecido. Con el eco de su ausencia resonando en sus oídos, recordó las historias sobre traiciones familiares, sobre pactos con entidades oscuras, y comprendió que el camino por delante estaba teñido de una verdad aterradora. Justo cuando la esperanza comenzaba a encenderse en su corazón, un nuevo susurro, más tenebroso que los anteriores, agujereó el silencio. No se ha terminado, regresa. Afuera, en la oscuridad de la noche, una nueva presencia aguardaba, ansiosa por revelar más secretos y transformar la lucha por rescatar a su hermano en un despiadado juego de sombras. Valentina respiraba con dificultad, el eco del susurro retumbando en su mente. Aquel oscuro mensaje le había encajado el primer flechazo de temor. Sin embargo, su instinto la empujaba a actuar. No podía permanecer inmóvil. Debía descubrir qué había sucedido con Carlos y, más importante, qué significado tendría el misterioso relicario que había tocado. Con pasos vacilantes, se arrastró hacia el borde del ático, donde las sombras parecían amplificarse. Cada grieta en el suelo crujía bajo su peso, como si el hogar mismo reclamara la presencia espectral que había invocado. Se detuvo un momento para mirar el relicario. Su luminiscencia palpitaba suavemente como un corazón que latía a la espera de algo. Un sudor frío recorrió su frente mientras un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Lo abriré de nuevo? Sabía que la mayoría de las historias habían advertido sobre abrir puertas a lo desconocido, pero también había una voz que surgía de su interior, una que le decía que esa luz guardaba respuestas vitales para rescatar a su hermano. La incertidumbre crispaba su pecho, un nudo doloroso que parecía golpear su corazón mientras su mano se acercaba de nuevo. El aire a su alrededor pareció encogerse, como si el mismo ático contuviera la respiración. Con un movimiento decidido, Valentina levantó el relicario, y al hacerlo, un viento gélido atravesó el lugar, haciendo que los pelos de su nuca se erizaran. Los ecos de los gritos distantes se arremolinaban a su alrededor, y de la oscuridad emergieron siluetas nebulosas que parecían observarla con curiosidad. ¿Quiénes son ustedes?, gritó, sintiendo que su voz apenas era un susurro en la tempestad. Los rostros indistintos se acercaron, y Valentina sintió una opresión en el estómago. Una imagen tras otra cruzaba su mente, figuras de su pasado, sombras de su infancia, aquellos a quienes había perdido y de quienes nunca había podido despedirse. Todo se desdibujaba en una danza de nostalgia y dolor. Escúchame, resonó una voz profunda entre la multitud de voces, tejiendo su camino a través del murmullo. Aquello que has evocado debe ser enfrentado. Tienes el poder de cambiarlo, pero no sin costo. Costo, pensó Valentina, la adrenalina corriendo en su sistema. Se dio cuenta que la presión aumentaba a cada instante. Sabía que debía decidir rápidamente. Con aprehensión, miró al relicario. En ese momento, la luz estalló de nuevo proyectando sombras danzantes que parecían entrelazarse en un mosaico de desesperación y esperanza. Frente a ella, las visiones comenzaron a desenredarse, mostraban a Carlos atrapado en una encrucijada de oscuridad, clamando por ayuda. La angustia en su rostro la atravesaba como una puñalada fría. Carlos, logró gritar, su voz temblando, pero al hacerlo, un escalofrío recorrió el aire. Las sombras a su alrededor se tornaron turbulentas, y empezaron a buscar un camino hacia la luz. Con cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más apremiante. Valentina, con el corazón latiendo ferozmente en su pecho, sabía que lo que había comenzado era solo el principio.
Había desencadenado algo más grande que ella misma. Si no actúo ahora, perderé a Carlos para siempre, se dijo, sintiendo un rayo de determinación atravesar su ser. Con una valentía renovada, levantó el relicario una vez más y, en el acto, un grito desgarrador resonó en el ático. Las sombras se desplomaron, dejando a Valentina en un abismo de incertidumbre y conexión. Aún puedes salvarlo. Pero tendrás que enfrentarte a lo que hay en el corazón de la oscuridad. Advirtió un eco antes de que la atmósfera se tornara pesada. Con un último suspiro, Valentina tomó el relicario y pronunció una palabra prohibida: revelación. Pero en ese instante un rayo de luz atravesó la habitación y dejó en el suelo un objeto brillante que no había reconocido, la muñeca de su madre, desgastada pero intacta, con una nota arrugada que decía simplemente: no olvides lo que eres, el pasado. Su madre, el sacrificio, todo clamaba por su atención. Mientras la oscuridad aún cerraba su puño sobre ella, Valentina sintió que lo peor estaba por venir, y el umbral hacia el verdadero horror apenas comenzaba a abrirse. ¿Qué me espera en la oscuridad?, reflexionó, mientras el eco de una risa sombría resonaba a su alrededor, sugiriendo que la batalla estaba lejos de concluir. Las sombras parecían cobrar vida, alzándose como un manto sin fin que envolvía a Valentina. El relicario en su mano chisporroteaba como un volcán a punto de hacer erupción. La muñeca de su madre brillaba tenuemente, y aquella frase: no olvides lo que eres, retumbaba en su mente. ¿Qué significaba realmente? No podía dejar que el pasado la dominara, especialmente ahora que Carlos la necesitaba más que nunca. A medida que el aire se enfría a su alrededor, el murmullante eco de la risa sombría se convertía en un canto que reverberaba en su cabeza. Lo que hay en el corazón de la oscuridad. Una vez más la voz profunda resonaba, acariciando su mente y llenándola de dudas. La única certeza que tenía era el inquebrantable deseo de salvar a su hermano. Respiró hondo y colocó la muñeca sobre el relicario. Un resplandor de luz blanca estalló, y en un abrir y cerrar de ojos, las sombras se desvanecieron. Valentina se encontró en un lugar que no reconocía, un pasillo largo y sombrío pavimentado con azulejos desgastados. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos que reflejaban visiones distorsionadas de su vida. La risa, ahora provenía de un lugar más allá de ella, se convirtió en un susurro abrumador. «Carlos», gritó, su voz resonando como un eco trágico. Pero no hubo respuesta, solo el silencio reverberante de lo desconocido. Sin embargo, un presentimiento la llevó un paso más adelante, sintiendo que, más allá de cada espejo, yacía una verdad escondida. Se acercó a uno de los espejos, tocándolo con la yema de los dedos. En ese instante una imagen apareció, la habitación de Carlos, llena de juguetes y su risa resonando. De pronto, la imagen se oscureció y la sonrisa de su hermano se convirtió en una mueca de agonía. Con un grito que heló su sangre, el espejo se fracturó, estallando en miles de pedazos. La presión en su pecho creció. No podía quedarse allí, atrapada en recuerdos, debía avanzar. En un impulso resuelto se dirigió al fondo del pasillo, donde una puerta vislumbraba con un brillo ominoso. Mientras avanzaba, cada paso resonaba con la cadencia de un tambor de guerra, elevando su pulsación. El murmullo de voces oscurecía su mente, intentando distraerla. Cuando finalmente empujó la puerta, un frío helado la congeló en su lugar. Ante ella una habitación colosal y sombría emergía. En el centro, Carlos yacía encadenado en un altar de piedra, rodeado por sombras que danzaban como buitres hambrientos. Sus ojos, llenos de una desesperación infinita, se encontraron con los de Valentina. «Valentina», gritó, su voz un hilo entre el terror y la esperanza. En ese momento, la cadena de la desesperación se rompió en el corazón de Valentina. Con un grito de guerra, corrió hacia él con la determinación encarnada en cada paso. Las sombras, ahora un torbellino oscuro que parecía cobrar vida, se lanzaron hacia ella, buscando detenerla. «Aléjate. No te acerques», clamó Carlos mientras se retorcía angustiado. Valentina sintió la fuerza de su conexión con él, un vínculo que ningún espectro podría romper. Con un movimiento rápido, levantó el relicario frente a ella con todas sus fuerzas, y la luz estalló, disolviendo la oscuridad a medida que las sombras aullaban de rabia, pero algo más surgía de la penumbra. Una figura oscura tomó forma, una imagen de su madre joven, sus ojos destilando tristeza y dolor. Valentina susurró, su voz un eco que sentía tan profundamente en su ser. «No olvides lo que eres». La imagen se disolvió, dejando tras de sí un vacío tormentoso.
Valentina se preguntó, ¿era un aliento de esperanza o la ancla de su tormento? Desconcertada, se preguntó. ¿Quién es realmente mi enemigo? El eco de la risa resonó una vez más, mientras la habitación comenzaba a desmoronarse y las sombras se multiplicaban. Nunca escaparás. Retumbó una promesa inquietante que llenaba el aire con pesadez. Valentina sabía que el tiempo se le escapaba. La verdad se enredaba con su destino, y para salvar a Carlos, debía cumplir con el oscuro desafío que ahora se cernía sobre ella. ¿Estaba lista para enfrentar su propio pasado y desentrañar el verdadero poder del relicario? Las sombras se agolpaban como bestias hambrientas, y Valentina sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Apenas había recuperado el aliento, y ya se encontraba en una encrucijada. Carlos estaba allí frente a ella, un prisionero atrapado entre mundos. Sin dudarlo abrazó la energía del relicario, sintiendo como la luz surcaba su cuerpo y llenaba de fervor cada fibra de su ser. Era el momento. Valentina. Carlos imploraba, los ojos casi desorbitados de terror. La desesperación en su voz atravesó el aire como un cuchillo afilado. Las sombras alrededor de él parecían pulsar, y un frío abrumador envolvía el altar. Valentina sabía que no podía rendirse. Con determinación, gritó, voy a salvarte. Las sombras se levantaron, un torbellino de oscuridad con garras afiladas. Valentina, sin pensarlo, se lanzó hacia su hermano, el relicario iluminando su camino con una luz dorada. Pero las sombras se movían rápidas y sigilosas, bloqueando su paso. Eran como serpientes deslizando su frío toque en su piel, intentando hacerla retroceder. Con cada paso que daba, sentía su fuerza menguando, la oscuridad alimentándose de su miedo. Carlos, mantente firme, le gritó mientras intentaba abrirse paso. La luz del relicario se intensificó repentinamente, como si respondiera a su llamado interno, no estaba sola. Valentina, apretando los dientes, levantó el relicario hacia las sombras, desatando un destello tan brillante que momentáneamente las criaturas retrocedieron. Carlos, embelesado, brilló con la luz reflejada, y en ese breve instante sus miradas se encontraron. Valentina vio en sus ojos algo familiar, era la esperanza, sin embargo, la oscuridad no se quedaría de brazos cruzados. Un retumbar como un trueno distante resonó desde los rincones más oscuros de la habitación. Una niebla densa comenzó a envolverlos, susurrando secretos que Valentina no quería escuchar. El eco de su madre volvía a asestarse en su mente, mezclándose con la risa burlona de la figura oculta que las sombras parecían conjurar. No olvides lo que eres. Se repetía, creando un murmullo desgarrador que vibraba y reverberaba como un mantre. De repente la figura siniestra emergió con una forma más definida, un contorno de una mujer que asemejaba a su madre. Valentina dijo, su voz férrea y al mismo tiempo suave. Tienes el poder para romper estas cadenas, pero no sin antes enfrentar la verdad que llevas dentro. Lo que le decía encajaba en su corazón, pero el miedo se había apoderado de ella. No puedo. La duda arrollaba su voluntad, y su voz se convirtió en un susurro tembloroso. ¿Es el miedo lo que te frena? La oscuridad no es tu enemiga, sino tu propio olvido. La figura sonrió, desvaneciéndose lentamente en un cóctel de luces y sombras. Valentina sintió un tirón en su alma. Debía enfrentarse a lo que había sido y a lo que podría ser. Iré, susurró con temor y determinación. Avanzó hacia el altar una vez más, acercándose a Carlos. Pero las sombras volvían a moverse a su alrededor, reviviendo la angustia y confusión. La habitación temblaba. Carlos, aférrate a mí, exigió, pero justo cuando las sombras parecían disolverse, un grito desgarrador brotó de los labios de su hermano. Te están atrapando, Valentina. Valentina sintió que su mente se nublaba y sin pensarlo, cerró los ojos y se aferró al relicario con todas sus fuerzas. La luz comenzó a brillar con más intensidad, casi como si reconociera la traición de las sombras. No más, gritó ella, enfrentando todo su miedo y arrojando la luz hacia la oscuridad. Con una explosión que retumbó en la habitación, la luz atravesó en un momento escalofriante. Pero entonces, una figura emergió desde el centro de la explosión. Aquella presencia tomó forma, con rasgos conocidos que helaron su sangre, su madre, pero con un rostro torcido por la ira y la tristeza. No puedes escapar de mí, Valentina, exclamó mientras los relatos del pasado comenzaban a entrelazarse con la realidad. Valentina se quedó paralizada,
reconociendo que la verdadera batalla no era solo por Carlos, sino por sí misma. El poder que buscas está en tu interior, gritó, pero la voz de su madre se desvanecía en la risa cruel de las sombras, todo se volvió confuso. Los recuerdos, los traumas y el dolor llenaban la habitación. Sin embargo, una chispa de fuerza surgió de su interior. La verdad la liberaría, primero tenía que enfrentarse a los ecos de su historia. La última frase resonó en su mente. ¿Realmente estoy lista para confrontar al monstruo que he creado? La habitación comenzó a desmoronarse, y el desafío se cernía sobre ella. ¿Podría, de verdad, enfrentarse a lo que había estado huyendo toda su vida? Una nueva verdad aguardaba, lo desconocido acechaba en cada rincón, y el próximo paso decidiría no solo su destino, sino también el de su hermano. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la figura de su madre la miraba con ese rostro contorsionado, una mezcla de amor y reproche. Las sombras retumbaban a su alrededor como si disfrutaran de la tormenta emocional que la ahogaba. Sabía que no podía permitir que ese abismo la tragara, pero el peso del pasado era una carga enorme. ¿Por qué me haces esto? La voz de Valentina salió cargada de dolor. Las sombras se retorcían, haciendo eco de su angustia. Siempre quise ser lo que necesitabas, pero nunca pude. Esa es la verdad que debes abrazar, Valentina. Nunca fuiste suficiente. Una sonrisa burlona envolvió el rostro de su madre. Tus decisiones te han llevado a este momento, y ahora tú decides. ¿Te enfrentarás a mí, o seguirás huyendo? Las sombras cerraban a su alrededor, y ella sintió una presión abrumadora, como si las garras del pasado quisieran atraparla nuevamente. Con cada palabra que escuchaba, el reflejo del miedo se reflejaba en los ojos de Carlos. Sus lágrimas eran un grito silenciado que resonaba en el alma de Valentina. Carlos, aguanta. Te prometo que te sacaré de aquí, gritó tratando de romper la conexión que la mantenía atrapada en la desesperación de su madre. La energía del relicario danzó en su mano, titilante y viva, dándole un atisbo de esperanza, pero en ese momento, el eco de la biblioteca se tornó en un rugido ensordecedor. Valentina vio que la figura materna se convertía en una sombra aún más abrumadora, una mezcla de todos sus miedos y recuerdos. La voz de su madre giraba en su mente golpeando su corazón con un ritmo violento. ¿Vas a dejar que esta oscuridad te consuma? ¿O lucharás por lo que amas? La voz era casi un susurro, rodeada de retumbos distantes y susurros de tormento. Es hora de romper estas cadenas, gritó, sintiendo como la determinación comenzaba a anidar en su pecho. La luz del relicario brillaba como nunca antes, resonando con cada palabra que estaba en el borde de sus labios. Se recordó a sí misma la tarde que habían pasado en la playa, riendo y corriendo bajo el sol. Recordó el amor que había sentido, el abrazo de su madre que ahora parecía una prisión. Con esa energía, formó una imagen de la Valentina que realmente era, la que había renunciado a su propia voz para complacer los deseos ajenos. ¿Ves? Esa eres tú. La figura oscura de su madre se expandió y se retorció. Pero todavía hay tiempo para volver, para olvidar, no, declaró Valentina, la voz firme y clara, rompiendo las cadenas de duda. No olvidaré, pero tampoco dejaré que me controlen tus miedos. Con un grito feroz, Valentina levantó el relicario hacia el cielo oscuro, canalizando la luz que había dentro de ella, la que su madre nunca llegó a ver. Con una explosión de luz deslumbrante, dirigió esa energía hacia las sombras. Un destello ardiente llenó la sala, iluminando todo a su alrededor y haciendo que la figura de su madre se tambaleara. Las sombras chillaron. La luz atravesó el tormento creando una brillante ruptura en la negrura. Pero era solo un comienzo. Chispas de luz comenzó a surgir, recordándole que no estaba sola. Carlos seguía ahí, aferrándose a su voluntad. Por favor, Valentina, gritó. No me dejes. Nuevamente el murmullo de la figura oscura retumbó en la habitación, ahora con un tono de desesperación. Si te enfrentas a mí, perderás a tu hermano. Es una elección difícil, Valentina. La presión volvió a aumentar, pero esta vez, una nueva fuerza brotó en su interior. Era el reconocimiento de su propia fortaleza. No tengo que elegir. Carlos y yo somos parte de esto. Valentina despertó a la realidad de su poder, la verdad que había ocultado. Con cada pulso de luz que liberaba, la figura de su madre se desvanecía y Carlos parecía cobrar más vida y fuerza.
El relicario ardía intensamente, una promesa de redención, pero en medio del caos, cuando creía que todo iba a resolverse, un cordón de sombras envolvió su pie, tirando hacia atrás como si quisiera devorarla nuevamente. El terror golpeó a Valentina, haciendo que el aliento se le atragantase. No, gritó, pero el miedo la rodeaba, y un grito oscuro resonó en su mente. ¿Realmente quieres enfrentarme, hija? Las consecuencias serán catastróficas. Valentina se plantó firme. De su interior ardía la convicción de que cualquier camino debía conducir a la luz, aunque eso significara un sacrificio. Estoy lista para cualquier cosa, susurró. Las sombras se abalanzaron una vez más, en un intento de apagar su luz. Pero Valentina sabía que ya no podía volver atrás. El poder manifestado en ese relicario le prometía la verdad que había negado. El eco de una voz familiar resonó por encima de todo. El siguiente paso es el más difícil, Valentina. El sacrificio siempre ha sido la clave, con la habitación desmoronándose a su alrededor, con la luz y la sombra en una danza mortal. Valentina enfrentó lo que estaba por llegar. Un hilo de desesperación se ató a su alma mientras se preparaba para desatar la última batalla. Si solo podía organizar sus sentimientos en ese momento crucial, se volvió hacia su madre una vez más, pero esta vez su mirada estaba llena de coraje. No me detendrás. Y con esas palabras pronunciadas, la habitación estalló en un estallido de luz, revelando un camino que Valentina nunca imaginó que podría ser real, un camino hacia lo desconocido que cambiaría todo, pero una sombra más profunda acechaba por detrás, lista para devorar su última oportunidad. La luz estalló y por un instante se sintió como si todo lo que conocía se desvaneciera en un torbellino de brillo y oscuridad. Valentina cerró los ojos, arriesgándose a perderse en esa brillantez. Pero cuando los abrió nuevamente se encontró en un paisaje completamente distinto. Ya no estaba en la biblioteca, ahora estaba en un bosque oscuro, el aire frío y denso alrededor de ella. Inmediatamente, el llanto de Carlos llegó a sus oídos, un sonido desgarrador que hizo eco en su pecho. Valentina, ven, gritó. Los árboles gruesos y enredados parecían bailar en el viento helado, creando sombras que se movían de una manera ominosa. Sin pensarlo, Valentina comenzó a correr, cada paso vibraba con una mezcla de miedo y desesperación. ¿Dónde estaba su hermano? A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, como si cada aliento que tomaba se mezclara con el eco de sus temores. La luz del relicario aún brillaba en su mano, pero no parecía suficiente para vencer el abrumador sentimiento de que algo las acechaba. Carlos, gritó otra vez, la voz atrapada por el pánico. Las lágrimas descendieron por su rostro, aferrándose a la esperanza que quedaba intacta en su corazón. Finalmente vio una clara en el bosque. En el centro su hermano yacía en el suelo, inmóvil, como si estuviera enredado en un sueño profundo. Valentina se precipitó hacia él, el miedo y la preocupación la empujaban hacia adelante. Sin embargo, a medida que se acercaba, una pesadumbre misteriosa se alzó en la atmósfera, llenando el aire de una carga inexplicable. Una sombra se proyectó de entre los árboles, y una forma familiar se erguía. Era su madre, pero esta vez el rostro no mostraba burla o reproche, era una mezcla de tristeza y desesperación. No deberías estar aquí, susurró, su voz rasgada resonando en el aire. Déjalo en paz. Valentina sintió que el poder del relicario palpitaba, una energía pura que podría atravesar la oscuridad, pero la incertidumbre la golpeó. ¿Era realmente su madre, o una ilusión más? Tu amor no es suficiente para salvarlo, la figura dijo, su forma oscura elongándose, convirtiéndose en una niebla que se filtraba alrededor de Carlos. El precio de la redención es alto. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Un escalofrío le recorrió la espalda, y la luz del relicario titiló como si sintiera su angustia. No puedes hablar así. Carlos es todo lo que tengo. Valentina sintió como la desesperación se deslizó dentro de su ser, poniendo a prueba su determinación. Las sombras rodeaban la escena, tomando forma y formando figuras grotescas que la miraban con un interés voraz. Tuviste la oportunidad de dejar todo atrás, Valentina. Pero regresaste. Ahora el sacrificio es inevitable, sus palabras resonaban en la mente de Valentina como un eco distante. La figura materna extendió su mano, convenciéndola a unirse a ella, a unirse a las sombras. No. No caeré en tu trampa, gritó haciendo el relicario más fuerte. La luz comenzó a surgir de su interior, cada rayo una promesa de valentía,
un guiño a la verdad que había comenzado a descubrir. La sombra se rió, un sonido cruel que heló su corazón. ¿De verdad crees que eso cambiará algo? Puedes brillar, pero yo soy la oscuridad. Siempre lo seré. Las figuras en la niebla comenzaron a moverse, susurrando, comenzando a formar un coro tenebroso que llenaba el aire de maldad. Valentina se sintió pequeña y vulnerable, atrapada entre el amor por su hermano y el deseo de liberarse del ciclo del dolor que su madre representaba. La batalla se acercaba, y cada decisión pesaba sobre ella. ¿Liberaría a su hermano, aunque eso significara perderlo para siempre? ¿O se dejaría consumir por la esperanza de una conexión que ya había demostrado ser letal? Carlos Tenfé murmuró, sus manos extendidas hacia él, sintiendo cómo la conexión se afianzaba. Pero las sombras, pululantes y llenas de hambre, estaban en todas partes. La neblina opresiva se espesaba, y con cada segundo que pasaba, su miedo se transformaba en rabia, un fuego que ardía descontrolado dentro de ella. Si no peleas, perderás todo, susurró el eco de su madre. Las palabras se arrastraban como serpientes en su cerebro, llenándola de dudas y agitación. Valentina respiró hondo, sintiendo como el relicario ardía en su mano. No me detendrás. La luz estalló de nuevo, pero esta vez más intensa, más enfocada, convirtiéndose en un faro en la oscuridad, mientras valientemente se enfrentaba a las sombras. Dentro de ella una pregunta reverberaba. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a asumir para salvar lo que más amaba? Los ojos de Carlos de repente se abrieron, y Valentina sintió que la esperanza renacía un poco más. Pero en el fondo un suspenso aterrador la invadió. ¿Podría este nuevo camino guiarlos a una salida o llevarlos a un destino aún más oscuro? Hacia adelante, gritó mientras la luz chisporroteaba y su decisión empezaba a tomar forma. Sin embargo, una sombra se deslizó detrás de ella, y el aire se volvió gélido. Algo aún más terrible estaba por llegar, y Valentina debería enfrentarlo con una decisión que podría sellar su destino. El resplandor del relicario se intensificó, llenando la clara con un brillo que parecía luchar contra la oscuridad creciente. Valentina sintió que su corazón latía desbocado, como un tambor de guerra, mientras el aire a su alrededor vibraba con una energía palpable. Sin embargo, la sombra detrás de ella se cernía, tomando forma con ominosa lentitud. Valentina, susurró una voz familiar, aún más escalofriante. Era el eco de su madre, pero la ternura había desaparecido, transformada en una insinuación siniestra. Tu luz no puede salvarte. Tú y tu hermano están atados a mí, a nuestras decisiones. ¿Te atreverías a desafiar lo inevitable? La figura se desvanecía y reaparecía, como un espejismo en un desierto sombrío, mientras un horror profundo se apoderaba de Valentina. Sí, había abandonado su hogar, pero los recuerdos, las cicatrices, aún la seguían como sombras. Carlos, gritó con una desesperación que resonó en el silencio inquietante del bosque. Carlos yacía en el suelo, su cuerpo involuntariamente estaba atrapado como un pájaro en la red. Valentina se acercó, la luz del relicario iluminando las facciones angustiadas de su hermano, quien luchaba por encontrar su camino de regreso a ella. Sus ojos se abrieron completamente, llenos de confusión, buscando la luz en medio de la penumbra. Valentina, estoy aquí, murmuró él, su voz entrecortada. La conexión entre ellos lateaba, como una cuerda que se tensaba, a punto de romperse. Las sombras circundantes comenzaron a retorcerse, delineando figuras imponentes que parecían observarlos como un espectáculo macabro. Escucha a tu hermano, dijo la sombra, su voz ahora un susurro helado que atravesaba el aire. ¿Agradecerás a la luz que te protege o la despreciarás en búsqueda de algo más? La desesperación en el pecho de Valentina se transformó en rabia. No voy a dejar que me engañes otra vez, gritó, el relicario brillando intensamente como si respondiera a su desafío. La luz desataba destellos que atravesaban la oscuridad, pero la taquicardia de su corazón no cedía. De repente, las sombras comenzaron a bailar con un propósito. Cada figura grotesca parecida a una entidad se transformaba en recuerdos taladrantes, amenazando con devorar su esperanza. Imágenes de su madre y su padre, de pérdidas y angustias se arremolinaban en su mente. Cierra los ojos, susurró la sombra, y un escalofrío recorrió su espalda. Déjalos ir. Valentina tembló. ¿Qué precio tenía que pagar? Se dio cuenta de que, a pesar de su deseo de salvar a Carlos, estaba a punto de perderse en su propia oscuridad. No. El amor es un poder más fuerte que este terror,
dijo su voz resonando con determinación, con una fuerza inesperada, se plantó frente a Carlos, levantando el relicario que pulsaba con energía. La luz comenzó a expandirse, chocando con las sombras en una danza frenética. Las figuras gritaban, un coro de lamentos que llenaba el aire, evocando dolor y desesperación. No. Esto no puede estar pasando. La sombra se retorció, tomando una forma aún más amenazante, acercándose con un manto de oscuridad que intentaba cubrir a Valentina. Tu amor no te salvará de mi alcance. Con cada grito, las sombras se encogían un poco más. Valentina podía sentir a Carlos detrás de ella, la fuerza de su unión le daba valor. Sin embargo, en su corazón una punzada helada comenzaba a crecer, ¿y si su amor no era suficiente? ¿Y si todo era en vano? Carlos gritó, pero esta vez su voz tenía un nuevo tono, entrelazado con la angustia. Sin embargo, el brillo del relicario iluminaba la escena, creando un círculo resplandeciente alrededor de ellos. De repente, Carlos se levantó, entorpecido y débil, pero con una vitalidad que sorprendió a Valentina. Valentina, exclamó con una chispa de vida devolviendo algo de luz a su mirada. Pero el momento de alegría fue breve cuando una sombra más grande emergió, arrastrándose desde el fondo, desbordante de energía maligna. Esta es la última advertencia, blandió la sombra, el eco de su voz retumbando como el trueno. Una última elección, Valentina. La luz que toca a tu hermano puede ser la última que veas. Las palabras hicieron eco en su mente. Valentina sintió el peso de la decisión que tenía que tomar. La luz parecía brillar con más fuerza, pero la oscuridad también tenía su atractivo. ¿Cuánto estás dispuesta a arriesgar, Valentina?, murmuró la sombra, dejando su risa resonar en la penumbra. Las sombras se movieron agazapadas e inquietas, preparándose para el siguiente movimiento. Valentina tragó saliva, mirando los ojos de su hermano, y se preguntó si en este juego aterrador, el amor podría forjar un camino donde la luz y la oscuridad se unieran, o si, de alguna manera, el sacrificio era el único camino que quedaba. Nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. La oscuridad esperaba, y Valentina entendía que el verdadero sacrificio quizás no fuese lo que imaginó. ¿Podría su amor bailar en la cuerda floja entre la luz y la sombra? Ello comenzaba a desdibujar los límites de lo que había aceptado como verdad. Valentina respiró hondo, y con cada inhalación, la presión en su pecho se volvía más intensa. Las sombras danzaban, su risa burlona retumbaba, pero ella se mantuvo firme, mirando a su hermano. La luz del relicario, ahora como un espejo de su coraje, comenzó a pulsar con una fuerza que resonaba en su interior. Carlos, aguanta, le dijo, y en su voz había una promesa. Las sombras empezaron a cerrarse, como si la oscuridad misma quisiera devorar esa luz renovada. Valentina alzó el relicario hacia ellas, sintiendo una corriente de poder que parecía fluir desde su corazón hasta sus dedos. No más, gritó, sintiendo que su valentía crecía. La luz estalló, llenando el bosque de un brillo cegador. Las sombras aullaron mientras la luz las atravesaba. Valentina sintió como el aire vibraba a su alrededor, cada molécula de su ser resonando con fuerza. Pero en medio de la euforia, ese eco familiar volvió a sonar en su mente: el sacrificio es inevitable. La figura de su madre apareció más definida que antes. Lo sabes, Valentina. Tienes que decidir entre tu amor y tu vida. Con el corazón latiendo como un tambor, Valentina miró a su hermano. Siempre seré parte de esto, respondió, sintiendo su conexión con el brillar con fuerza. Carlos, a su lado, asintió, afirmando que estaban juntos en esto. La sombra, sintiendo su resolución, se retorció enfurecida. Los sacrificios nunca terminan. Tarde o temprano, tendrás que ceder. Valentina cerró los ojos, visualizando los momentos felices que había compartido con su hermano. No permitía que la oscuridad la consumiera. Con una respiración firme se volvió hacia la luz del relicario, y en un impulso poderoso gritó: yo elijo el amor, y el sacrificio que venga después será mío. La luz estalló con la fuerza de 1000 soles, abriendo un camino radiante hacia la verdad que siempre había temido. En medio de esa luz, las sombras comenzaron a desmoronarse, chillando en agonía. Valentina sintió el peso de una decisión liberadora: sacrificaría lo que fuera necesario, pero no lo haría desde el miedo. Su amor por Carlos brillaba más que cualquier oscuridad. De repente Carlos se puso de pie, una luz resplandeciente brotando de su ser. Valentina, lo logramos, exclamó, sus ojos como espejos iluminados.
Ambos se unieron en ese destello de conexión, sintiendo que la oscuridad se desvanecía en una mezcla de sombras y luz. Las figuras espectrales gritaron en un último esfuerzo. Sin embargo, Valentina pudo ver cómo la figura de su madre se desvanecía entre susurros de amor y perdón. «Siempre fuiste suficiente, Valentina», resonó su voz mientras la neblina oscura se disolvía a su alrededor. Finalmente solo quedó un susurro de las sombras, una risa lejana que pronto se desvaneció, liberando a Valentina y Carlos de su agresiva trampa. Con lágrimas de liberación, se lanzaron el uno al otro en un abrazo emotivo, el peso del miedo dejándolos poco a poco. Valentina sintió que el relicario se enfrió en su mano, pero sabía que la luz que habían invocado dentro de ellos siempre brillaría. Mientras astronaves de luz danzaban en su piel, un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte del bosque. Habían enfrentado sus miedos, y ahora una nueva historia comenzaría. Con cada paso que daban hacia fuera de aquel lugar, una sensación de paz los envolvía. Las cicatrices del pasado seguirían allí, pero serían recordatorios de su lucha, y no de su dolor. Los dos dejaron atrás las sombras, avanzando juntos hacia el futuro. Carlos sonrió a su hermana, y ella sintió que, por fin, habían encontrado el camino hacia la sanación. Era hora de construir lo nuevo, de reescribir su historia con los hilos del amor y la unión. Mientras se alejaban, Valentina hizo una promesa en su corazón: nunca olvidaría lo que era ni lo que había enfrentado, porque cada desafío les había brindado la fortaleza para vivir. Las sombras no podían tocar su luz, y eso había sido su mayor sacrificio y su mayor victoria. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y recuerda, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.